Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de junio de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la del domingo, en la que tratamos temas de fondo, porque hoy no vamos a hacerla en directo, no la hemos hecho en directo, de haberla hecho en directo ya la habríamos hecho ayer, el sábado, a ver si la próxima la podemos hacer en directo, esta vez en Twitter. La última la hicimos en Clubhouse, pues ahora la siguiente será en Twitter, a ver si encuentro un invitado que esté bien y que esté bien conectado, ¿se entiende? Para que podáis hacerle preguntas también a él. Quiero hacerla con Pizarro, a ver si lo he comentado ya, a él le parece bien, así que a ver si la próxima, si está disponible, y si no es la próxima, pues la siguiente la podemos hacer con Pizarro, a quien conocéis todos porque aparece siempre en la parte final de todas las contracrónicas entre semana con un comentario de actualidad. Bien, lo de hoy es llamadas, o mejor dicho, notas de voz antiguas, algunas bastante antiguas, pero todas interesantísimas. Así que si queréis participar en esta o en la de cualquier día de la semana, no tenéis más que enviar esa nota de voz al siguiente número de WhatsApp. Ya sabéis, solo lo digo hoy. Bueno, lo dije ayer también y no lo diré hasta la próxima semana. Es el 690-827909. Con el más 34 adelante en el caso de que estéis fuera de España. Esto lo remarco bien porque muchas de las notas de voz me llegan básicamente desde América, pero también muchas desde expatriados que están por todos los lugares de Europa o Norteamérica, lugares como el Reino Unido, Alemania, Suecia, Estados Unidos o Canadá, incluso Australia. Tengo también contraescuchas en lugares tan remotos como Australia o Nueva Zelanda. Bien, pues dicho esto, y ya sin más demoras, pasamos a la contrarréplica, que hoy, por cierto, viene muy generosa. Empezamos con Andrés, que pregunta por un tema del que se ha hablado mucho en los últimos 2 años, y es la autonomía de León. O mejor dicho, todavía no hay nada aprobado, ni siquiera no se está debatiendo a nivel político, se pide en la calle, por lo menos en León. Ha habido algunas manifestaciones, pero vamos, hay un run que se habla bastante de ello desde hace, ya digo, cosa de 2 o 3 años. Bueno, Fernando, era por el tema del movimiento autonómico que se plantea acerca de la autonomía de León. En Castilla y León se está planteando esa autonomía y me querría preguntar yo si se puede justificar desde un punto de vista histórico, porque para mí lo veo una ridiculez por el simple hecho de que desde 1300 la corona de Castilla y la corona de León están unidas. Por lo tanto, lo veo una absurdez y una manera de intentar dividir a la población aún más y de justificar lo injustificable y lo que no tiene ni pies ni cabeza, ni ningún sentido. Y si nos pusiéramos en esa división de reinos, deberíamos de dividir España, se quedarían 3 reinos o 4 y ya está, se quedaría León, Castilla y Aragón y el reino de Granada, que sería Almería, Granada, Málaga, y bueno, ya eso sería otros temas, pero era por saber su opinión acerca de este tema, que para mí no tiene justificación. Bueno, sí, la de intentar formar otra autonomía donde sacar dinero. Pues, a ver, Andrés, las autonomías no tienen por qué coincidir con regiones históricas. Eso es algo que han creado algunas autonomías, especialmente las que ellas se consideran históricas, ¿no? El caso de Cataluña, bueno, o el País Vasco, Galicia, serían históricas pero históricas de una historia muy breve, porque estaríamos hablando de la República, cuando sí se aprobó la autonomía catalana, la vasca y la gallega. La gallega nunca llegó a entrar en vigor, porque empezó la guerra civil poco antes de que lo hiciese. Pero vamos, sí, en este aspecto sí son históricas, el resto, por lo tanto, no lo serían. Pero aún así
y algunas, como Andalucía, pues entraron también por eso que se le llamó la de las autonomías históricas. A ver, en España todo es histórico, porque el nuestro es un país muy antiguo, así que el que más y el que menos tiene muchísima historia dentro de su región o dentro de su ciudad. Pero vamos, que la idea misma de la autonomía no tiene que coincidir, ya digo, con una región histórica. Madrid no es una región histórica, nunca había existido como tal y es autónoma. Tampoco lo es Cantabria. Cantabria como tal nunca había existido. No existe un reino de, qué sé yo, de Cantabria. Bueno, hubo uno antiguo de la Edad Media muy remota, pero vamos, que no ha existido una realidad política previa que se correspondiese con Madrid o con Cantabria o con La Rioja no digamos. La Rioja era la antigua provincia de Logroño que terminó adoptando el nombre de su denominación de origen vitivinícola, que es La Rioja. Bien, como ves, estas tres tienen mucha historia. Bueno, la región de Murcia, por ejemplo, había así una región de Murcia que antiguamente, estas regiones que no tenían parlamento ni nada por el estilo, que era Murcia y Albacete. Yo no lo recuerdo porque yo ya estudié las autonomías en el colegio, pero vamos, de ver mapas más antiguos sí se podía ver. Pero vamos, que cualquiera de ellas tiene mucha historia, pero nunca hubo regiones denominadas así. Nacieron, el caso de Cantabria o La Rioja o Madrid, nacieron con el estado de las autonomías. De esto hace ya 40 años. Así que con esto, León podría perfectamente ser una autonomía sin necesidad de recurrir a argumentos históricos, que en el caso de León sí que los tiene, ¿eh? Los tiene y además muy serios, porque fue uno de los principales reinos medievales. El reino de León, de hecho es muy antiguo, es más antiguo que el de Castilla, es heredero directo del de Asturias y nació en el siglo X. No hay reinos tan antiguos en Europa como León, hay pocos, vamos. Es decir, que tiene más de 1000 años a sus espaldas. Luego ya posteriormente, en el siglo XIII, 1230, se unió a Castilla, conformando la llamada Corona de Castilla. Corona de Castilla, pero que incluía a León, a igualdad de condiciones, en la Corona de Castilla, las Cortes de la Corona de Castilla, las 4 principales ciudades del Reino de León, de lo que había sido el Reino de León, que era León, Zamora, Toro y Salamanca, tenían representación en Cortes y la mantuvieron hasta el final, y a igualdad completa y absoluta con las ciudades castellanas. Pero esa Corona de Castilla medieval, quiero decir, no solo abarcaba lo que es Castilla y León, era mucho más grande. Bueno, al final de la Edad Media o principios de la Edad Moderna, exceptuando a Aragón y a Navarra, el resto era todo Corona de Castilla, incluyendo las Islas Canarias, y luego posteriormente las Indias, que se anexionaron, entre comillas, o se incorporaron, mejor dicho, a la Corona de Castilla. Así que, como ves, la historia aquí tampoco sirve de mucho. Y los que dentro de León piden la autonomía esgrimiendo argumentos históricos, pues no sé, tendrían también que reclamar con esos mismos argumentos el Principado de Asturias, que formó parte del Reino de León, de hecho es el origen del Reino de León. Así que no sé yo si eso a los asturianos les va a gustar mucho, supongo que no. A ver, a mí lo de las autonomías me parece estupendo, y siempre lo he dicho, soy un partidario firme de la descentralización del poder, por razones que he expuesto aquí en multitud de ocasiones. Creo que hay pocas autonomías, de 17 yo creo que podría haber unas cuantas más, pero no tal y como está concebido el invento, sino mediante autonomías reales. Es decir, que las regiones tengan autonomía fiscal plena y paguen un canon al Estado central en función de los habitantes que tengan para costear los servicios comunes. Un poco lo que hay ahora mismo en el País Vasco y Navarra, pues extendido a todo el país. Así que no estaría mal una autonomía en León. Incluso que dentro de León, pues que apareciesen otras autonomías. Por ejemplo, que el Bierzo, que es una comarca natural, muy, muy bien delimitada, pudiese también crear su propia autonomía. ¿Por qué no? ¿No la tiene Ceuta? Pues porque no la va a tener el Bierzo. Siempre y cuando se pueda mantener, ¿eh? Nada más. Al final, esto de crear autonomías para que luego se enchufen a otras. No, esa no es la idea. La idea es que se mantenga. Si el Bierzo, para mantenerse como es pequeñito, tendría que bajar los impuestos, claro. Pudiese competir con gallegos y leoneses. No sé, podría, por ejemplo, bajar el IVA al 15% o reducir al mínimo los impuestos especiales de los carburantes y automáticamente atraería negocio a su valle, que por cierto el Valle del Bierzo es precioso. En Salamanca, donde tienen una muy buena universidad y muy antigua, de las más antiguas del mundo, no se podrían poner el impuesto de sociedades a cero para empresas tecnológicas, por ejemplo, y el IRPF en un máximo del 15%, hacer un impuesto plano para todo al 15%, en fin. Ya verás a qué velocidad salen Google o Apple o Amazon de Madrid y de Irlanda, no solo de Madrid, y se instalan a la ribera del Tormes. A ver, todo lo que sea fragmentar y debilitar el poder político es bueno para los que padecemos ese poder político y es malo para ellos. Pero vamos, yo entiendo, Andrés, que tú estás del lado de los que padecen el poder político y no de los que lo ejercen. Bien, vamos ahora con Mateo, que hace una reflexión sobre la democracia.
Muchas veces me cuestiono si la democracia, en realidad, en la praxis, es un sistema fallido, puesto que es un sistema que deja el poder de decisión de cuestiones, pues, de enjundia política y económica que requieren de una formación muy dilatada y específica a personas que, que no poseen en absoluto dicha formación. Bueno, entre las que por supuesto me incluyo, ¿no? Y bueno, y por descontado, pues la mayoría de los que votan y participan. Y al final, la política se ha convertido en un mecanismo de control de masas ignorantes y no tanto así en un mecanismo de toma de decisiones que de verdad pues estén meditadas y pretendan ser acertadas para el país, ¿no? Y que no busquen rédito político. Y bueno, por ejemplo, en el caso del referéndum del Brexit, que el peso de la decisión haya recaído en el Reino Unido más rural, pues no parece tener sentido. No creo que los que fueron a echar la papeleta en la urna supiesen con exactitud las consecuencias de lo que votaban. Y en el caso, por ejemplo, de un hipotético referéndum democrático de autodeterminación en Cataluña, que lo votarían, si llega a salir, pues nacionalistas con el corazón y no con la cabeza. Y ello supeditaría el futuro y el rumbo del pueblo catalán y tampoco creo que eso fuese justo, no sé. ¿No crees que funcionaría mejor una especie de meritocracia más controlada para que no pudiera corromperse y con parámetros de elección que pudiesen controlarse, que fuesen imparciales? Porque, por otra parte, reflexiono sobre lo que ocurre en Singapur y a veces parece que al ser humano lo que mejor le viene es una especie de líder autoritario benévolo. En resumidas cuentas, me da la impresión de que las democracias no funcionan o solo funcionan cuando el nivel medio de la ciudadanía es medio decente en cuanto a formación y sentido del civismo. No sé, a ver qué te parece. Un fuerte abrazo y enhorabuena por el programa. Soy un gran admirador tuyo. Bueno, Mateo, no sé si conoces esta cita de Churchill, que es muy famosa, de las muchas que hizo sobre la democracia. Pues tiene una que venía a decir que la democracia era la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás. Bien, lo otro sería doblegarse a las opiniones de uno solo, y no solo de vez en cuando, sino todos los días. Bueno, o de uno solo o de un grupo de iluminados. A ver, puestos a elegir, también creo que de Churchill era lo de la democracia es el peor sistema político con excepción de que ha inventado el ser humano, con excepción de todos los demás. A ver, puestos a elegir me quedo con lo primero. Pero es que la cuestión no radica tanto en el modo de elegir a quién detentará el poder, sino en cuánto poder tendrá ese tipo o esos tipos. Si se trata de elegir a un tirano por mayoría y que ese tirano, una vez elegido, tenga plenos poderes, caso por ejemplo de la Venezuela bolivariana, pues podemos hablar de democracia en el sentido de la elección, sí, la gente ha ido, ha votado, pero nada más, porque luego el poder hace y deshace a su antojo, no hay garantía ninguna, no existe Estado de Derecho, que va atado íntimamente a la democracia. Bueno, el llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, ese que tanto gusta a gente como Pablo Iglesias o Íñigo Errejón y se llena la boca, ¿no? Estamos con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, es claramente la senda del futuro. Hay un poquito menos después del fiasco monumental de Venezuela, pero hace unos años andaban, no se les caía de la boca lo del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que queda muy bonito, claro, decir nuevo constitucionalismo latinoamericano se les llenaba la boca, se les escapaba por las comisuras de los labios. Bueno, pues eso, el nuevo constitucionalismo latinoamericano es, bueno, en cierto modo es lo que estás pidiendo tú. Es eso mismo, consiste en tiranías elegidas democráticamente con la esperanza de que esos tiranos sean benévolos y no abusen del inmenso poder que se les ha concedido en las urnas. Ya está. Como la naturaleza humana es la que es, y es la que es, y en esto no hemos cambiado desde el Paleolítico, pues sucede que abusan esos tiranos benévolos, entre comillas, abusan de ese poder. Y hacen además lo posible y lo imposible por permanecer eternamente en el poder. Para eso utilizan todo tipo de trucos, ¿no? Falsean las elecciones, se apoderan del poder judicial, toman todos los resortes del Estado en su beneficio, un Estado que por lo demás es omnipotente, porque claro, la democracia o mejor dicho, las urnas les han abierto las puertas de par en par para lo que ellos consideren necesario. Como ves, esto de los tiranos benévolos no existe. Son una criatura de ficción. Una criatura de ficción creada por los que quieren una tiranía.
y que te coloca en la mercancía. Esa de no, pero va a ser un tirano, pero un tirano bueno. Te empieza a buscar ejemplos, pues generalmente agarrados con pinzas. No, pero fíjate, hizo tantas cosas buenas, no sé qué. Bueno, evidentemente no me estás poniendo las malas. No sé, puede, de manera excepcional, darse el caso de un gobernante que ha dispuesto de mucho poder, entregado democráticamente, y que lo haya hecho bien. Incluso se han dado casos excepcionales de gobernantes que se hicieron con el poder por las malas, se hicieron algunas cosas bien, claro, obviamente, pero vamos, por lo general es excepcional. Es fácil que una tiranía se convierta en un régimen tiránico, y que no tiene nada de benévolo. Luego lo de benévolo también es, no sé qué decirte. A ver, Mateo, lo que para ti es benévolo, para otro puede ser maligno. No sé si me entiendes. Es benévolo porque es bueno para todos. El bien común no existe, en una palabra. Existe tu bien, existe el mío, etcétera. Entre medias, entre tú y yo tiene que estar la ley para coordinar bien nuestras relaciones, nada más. Pero eso del bien común, lo que para ti es bueno, para mí puede ser malo y viceversa. Siempre que vienen con eso del bien común, no, el bien común es que haya aire limpio. Bueno, sí, claro, porque todos respiramos aire, pero es que no creo que haya nadie que quiera aire sucio. Vamos, entiendo. El bien común es que no nos quemen los rayos del sol. Hay alguien defendiendo que nos quemen los rayos del sol. Suelen defender eso del bien común apelando a perogrulladas por regla general. Pero bueno, es mucho mejor, en serio te lo digo, Mateo, un gobierno con pocos poderes e infinidad de controles y contrapesos, que se elija democráticamente cada X años. Puede ser cada 4, puede ser cada 5, cada 6, no sé, evidentemente un plazo razonable, no cada 40 años, y al cabo de los cuales tenga que rendir cuentas, nada más ese gobierno. Y bueno, y en el curso de los acontecimientos de su propio gobierno también tenga que rendir cuentas, es decir, no pueda pasar por encima de esos contrapesos, de esos controles, no pueda patear la justicia, por ejemplo. Si además de eso se consulta a la población mediante referéndums, a menudo, es decir, todos los años, a ser posible, pues mejor todavía. Ese es el sistema que los países más libres y más avanzados del mundo emplean. Los países, en definitiva, en los que la gente quiere vivir. Yo no conozco a nadie, en serio, que quiera vivir en una tiranía por muy, entre comillas, benévola que sea. Seguimos con Miguel, que nos trae otra reflexión, una reflexión sobre la agitprop. La agitprop es la agitación y la propaganda, pues poniéndolo junto, y cómo la izquierda lo suele emplear, pero lo suele emplear antes de llegar al poder. Me gustaría un poco reflexionar sobre el hecho de que la agitprop, la izquierda tiene ese monopolio, ¿no? No hay nada más que ver cómo quedan los espacios públicos tras una manifestación de Vox o PP, que eran más limpios que antes, ¿no? Noto que se está apelando mucho al elemento emocional, ¿no? Por parte de algunos partidos, ante algo que es evidente, que hay un intento de cambio, llámalo como quieras, del Estado español, ¿no? De su organización. También pienso que es una manera fácil de que la izquierda ataque, ¿no? Esas emociones, ¿no? Lo hacen muy bien, ¿no? Y lo único que yo veo es que se debería apelar más por parte de los partidos de la derecha, pues un poco esa relación ambivalente que tienen los partidos de la izquierda con la democracia, ¿no? Pues aunque hablan mucho, al final se nota que siempre coartan las libertades de a los ciudadanos, en este caso los españoles. Entonces, hay gente que he leído que sería bueno pues que ese artículo 92 de la Constitución, ¿no? Que regula los referendos consultivos, no vinculantes, ¿no? Pues sería una manera, yo creo que interesante de confrontarse con esas ideas de la izquierda, ¿no? Para que sea la ciudadanía española la que decida sobre muchos temas que salen continuamente, sobre el tema nacionalista. Y en fin, bueno, Fernando, pues no sé, espero que haya sido una reflexión positiva y a ver si... Muchas gracias, Fernando. Bueno, Miguel, es buen planteamiento el que nos pones en la mesa. A ver, esto enlaza con lo que hablábamos antes, con lo que nos había traído Mateo. Buena parte de la izquierda entiende la democracia como una especie de mandato plenipotenciario que se da al gobernante. Ya está. Esto es, y más utilizan la palabra democrática de manera muy intensa, están continuamente. Es que esto es democrático, esto es tal. Utilizan la palabra democracia hasta para la economía, por eso hablan de democracia económica. Cuando les preguntas en qué consiste exactamente la democracia económica, bueno, en que lo de
lo de todos es de todos. O sea que el fruto de mi trabajo es de todos. Sí. Además estás obligado, no te puedes escapar de eso. Bueno, pero eso solía ser tradicionalmente socialismo. Bueno, han decidido rebautizarlo como democracia económica, con la idea de beneficiarse de las buenas vibraciones que tiene todavía la palabra democracia. Un poco lo mismo que la palabra liberal, que transmite buenas sensaciones, aunque solo sea por la raíz que lleva lib de libertad, que no quiere ser libre, claro, nadie quiere ser un esclavo. Bien, pues esto que te decía, bueno, que se lo comentaba antes a Mateo, ¿no? Consideran que alguien que ha ganado las elecciones ya puede hacer lo que le venga en gana, porque tiene, entre comillas, autorización del pueblo para hacerlo. Tiene un mandato democrático que es sagrado. Y para hacer cualquier cosa, ¿eh? Pero claro, de esa autorización solo pueden disfrutar ellos, porque son más sabios y además están en el lado bueno de la historia. Cuando gobiernan otros, no. A esos hay que ponerles límites, controles y, claro, y sobre todo sacarles del poder cuanto antes, haciendo un empleo sistemático de la agitación y la propaganda, sobre todo la propaganda primero y luego la agitación callejera. A veces les funciona y otras veces no les funciona. Ese doble rasero de medir se vio perfectamente con el tema este de los scratches. Caray, recuérdalo, y tú, Miguel, tienes como yo edad para recordar perfectamente los famosos scratches a los políticos del PP, de allá el año 2012, 2013, por ahí, cuando estaban en la oposición. La gente de Podemos, por ejemplo, ¿no? Defendían ardorosamente los scratches e incluso los protagonizaban en muchos casos. Cuando llegaron al poder hace un par de años, pues ya no se podían hacer scratches. Ya no, porque es que eso iba contra la voluntad democrática del pueblo, ¿no? ¿Cómo podías escracharte a un gobierno que le había elegido el pueblo? Claro, no, aquello no aguantaba ni medio asalto. Bueno, pero es que a Soraya Sáenz de Santa María o a Mariano Rajoy también les había elegido el pueblo. Ya, pero eran ilegítimos por la corrupción, por no sé qué. Bueno, siempre tienen algún conejo o conejillo en la chistera para sacarse. Generalmente se suelen sacar ya conejos que están muertos, pero bueno, el hecho es que te venían con esas. Que ya no se podía hacer scratches, que eran de mal gusto, que además tenían niños, como si los políticos del PP no tuviesen niños, qué sé yo. Bueno, y se protegieron detrás de la Guardia Civil. En el caso de Pablo Iglesias y Irene Montero, ahí en el chalet ese que tienen en la Navata, pusieron hasta una garita de la Guardia Civil. No sé si tenían 15 o 20, o siguen teniendo, 15 o 20 agentes para que no se les acerque nadie. Pero claro, ellos son los buenos. ¿Y cómo alguien no osa protestar contra los buenos? Es impensable, hay que estar loco, hay que ser un malvado. Ven el mundo así. La manera dialéctica de pensar que tienen la trasladan al mundo real. De una manera además estricta. Hay buenos y malos, el mundo está lleno de buenos y de malos, ambos en grado absoluto, por supuesto, nunca hay término intermedio. O estás con ellos o contra ellos. Si estás con ellos eres bueno y si estás contra ellos, aunque sea solo un poquito, ya eres malo. No eres un poco menos bueno, no, eres malo, completamente malo. No se acepta, ese es el drama de estos planteamientos casi religiosos. De la misma manera que o eres cristiano o no eres cristiano, pero no puedes ser medio cristiano, en ese caso eres un hereje. Entonces a los herejes se les castiga incluso más que a los infieles. Es decir, con sus propios herejes son peores que con los infieles. No hay más que ver cómo se acuchillan o cómo se han acuchillado, por ejemplo, dentro de Podemos y las perrerías que se han hecho. Pero vamos, que si les criticas es eso, es que eres malo. Y malo, absolutamente malo. Tienes mala intención. Quieres acabar con el mundo. Odias al planeta entero. Y con ese esquema más o menos conviven y ven el mundo de esa manera. Los buenos, por supuesto, también son absolutamente buenos. Es imposible que uno de los buenos haga algo malo. Porque simplemente no puede hacerlo. Así que lo suyo, como derivada final, es que gobiernen los buenos siempre. Y a esos buenos hay que darles todo el poder. Porque no pueden emplearlo mal. Porque son buenos. Bien, esa es la razón por la que no les gustan los referéndums. Ya atendiendo a la parte final de tu mensaje. Saben que a menudo el pueblo, a quien dicen encarnar, les podría dar un buen revolcón. Saben que están diciendo que quieren poner en marcha ciertas leyes que igual la gente de a pie no las autorizaba. Un ejemplo muy reciente en España es el caso de la eutanasia, que la han aprobado, pero no sé yo, no tengo todas conmigo, si esto se hubiese bajado a la calle y se hubiese hecho un referéndum por la eutanasia, se hubiese salido. Yo personalmente creo que no, creo que más en un país tan envejecido como el nuestro, creo que se lo hubieran tenido que envainar. En la Constitución se pueden hacer referéndums, ¿vale? Es decir, en España es perfectamente legal.
Los hacen poco porque evitan precisamente que, a no ser que los tengan ganados de antemano, pero se pueden hacer referéndums. El gobierno puede convocar referéndums consultivos, eso sí, no son vinculantes en ningún caso, y además en la Constitución queda el artículo 92, creo que queda bien claro. Puede hacerlos cuando quiera, puede hacer varios al año si quisiese. Tan solo necesita la autorización de las Cortes, del Congreso de los Diputados concretamente, y luego ya los convoca formalmente el rey. A partir de ahí, sobre este artículo de la Constitución, lo que se hizo fue elaborar una ley orgánica posteriormente. 1980 creo que fue, 79, 80, es decir, poco después de aprobar la Constitución, ya para regular los referéndums. Y en esa ley, si vas a buscarla, verás que cualquier cosa se puede someter a referéndum, se puede consultar, menos lo que entre en conflicto con la Constitución, como es lógico, claro. Porque si no, se podría hacer un referéndum y con uno bastaría un 50 más 1, un 50% más 1, es decir, la mitad de los votantes más 1, bastaría para cargarse la propia Constitución. Así que cualquier cosa menos que todo lo que no entre en conflicto con la Constitución, en una palabra. Un referéndum de independencia de cualquier región entra en conflicto abierto, y además con la parte nuclear de la Constitución, por lo que habría antes que reformar la Carta Magna. No hay otra. Para dar cabida a esa posibilidad. Para eso no hay que ir a esta ley orgánica de que regula los referéndums, sino al título 10 de la propia Constitución, que es el que está al final, en el que ya se especifica que es necesario contar con el apoyo de 3/5 partes de las dos cámaras, del Congreso y del Senado. Si se alcanza esa mayoría, se pasaría a hacer la reforma pertinente ya, en las Cortes, obviamente, y luego la Constitución, ya reformada, tendría que someterse de nuevo a referéndum. Si la mitad más 1 de los votantes, como decía antes, lo aprueban, bueno, pues podría entonces hacerse un referéndum en Cataluña o en Murcia o en cualquier comunidad autónoma. Bueno, si la Constitución admite que no sea a nivel autonómico, sino comarcal, bueno, pues podría suceder que se independizase el Valle de Arán o cualquier comarca de España. Bien, vamos ahora con Pau, que a raíz del debate que tuvimos sobre la tasa Google, en el que comentábamos que les pueden poner lo que quieran, la tasa que quieran, que los de Google se van a limitar, los de Amazon, los de Apple se van a limitar a repercutirlo en sus clientes. Bien, pues sobre eso Pau quiere hacer algunas matizaciones. A ver si logro expresar algunas cosas respecto a lo del tema de la tasa Google. Yo ese argumento lo he escuchado muchas veces y además es que hasta en cierto punto estoy de acuerdo. El que es poderoso te lo va a repercutir igual, porque todos somos clientes suyos. Incluso puede que hasta accionistas en cierto nivel. Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero es que cuando se me argumenta eso, siempre es un argumento derrotista. Quiero decir, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Hemos perdido? Es decir, el que tiene poco y el que tiene mucho somos los mismos, porque yo no tengo disponibilidad de lo suyo. Entonces, habría que entender que quien gana mucho tendría que pagar más que quien gana poco, o quien gana poco menos que el que paga mucho. Pero si no establecemos esa diferencia, entonces, cuando se dice que eso nos lo van a repercutir igual y que no hay nada que hacer, ¿qué es? ¿El reconocimiento de una derrota? No me importaría, pero querría que se hiciera abiertamente ese reconocimiento. Mire, hemos perdido. Es imposible aplicarles a quienes ganan del orden de 1.000 millones de veces más que alguien de a pie. Hay que aguantar que lo hagan y que tengan exactamente la misma fiscalidad que usted, que trabaja todos los días un montón de horas, incluso más de las que son legales, para irse a casa con 1.000 euros al mes. Si eso es así, no me importaría que salga un político o que salga cualquier representante de todos los ciudadanos diciendo en público, mire, hemos sido derrotados o no hay batalla. Y es un error pensar que hay clases. Si alguien tiene la decencia de hacer ese discurso en público, porque yo el argumentario hasta cierto punto lo entiendo y hasta casi lo acepto, pero luego salen en público a decirnos que no hay que aceptarlo. Entonces yo escucho ese argumentario, con los bancos igual, si se imponen tasas a los bancos por sus transacciones nos las van a acabar repercutiendo, y es cierto que lo hacen y lo vemos todos los días, pero entonces, ¿cuál es la otra opción? ¿Hay otra opción? ¿O hemos sido derrotados? Porque también estaría muy bien, en mi opinión, decir, bueno, pues esta es la derrota, vamos a asumirla y vamos a seguir hacia adelante. La derrota, Pau, es que trabajemos medio año para el Estado, de promedio. Esa es la derrota, no otra. Y que una vez derrotados nos digan continuamente que pagamos poco y que habría que pagar más.
que en lugar de 6 meses de promedio, deberíamos trabajar 9 meses para el Estado, que es lo que estamos escuchando desde hace años que en este discurso hiperfiscal. Cuando tú creas un impuesto nuevo para una actividad o para un bien concreto, el que vende ese producto o presta ese servicio se limita a repercutirlo, porque obviamente no se lo va a comer. Ponte en su lugar. Si tú eres una empresa de lo que sea, si tú vendes pasteles y el gobierno crea un impuesto sobre los pasteles, no se lo vas a pagar tú al cliente, simplemente te limitas a encarecer el pastel en la misma medida. Bueno, van a crear un impuesto para el azúcar o algo así que los pasteles se verán afectados directamente por ese impuesto. Pero vamos, si el Estado crea un impuesto especial para la gasolina, que ya existe, el especial de hidrocarburos, pues Repsol o Cepsa o EP o Shell Oil, las que venden gasolina, vamos, se limitan a transferirte el impuesto. Porque si lo tuviesen que absorber ellas mismas, venderían a pérdidas, porque el impuesto especial de hidrocarburos es muy alto y tendrían que presentar la quiebra. Mira, hace unos años, bastantes ya, unos 20 o algo así, me contaban en Italia que las cerillas tenían un impuesto con un nombre precioso, bueno, como casi todos los impuestos en Italia. No es que los impuestos sean buenos, pero claro, el idioma es tan bonito, se llamaba tassa sui fiammiferi. Fiammiferi es como llaman a las cerillas en Italia. Bueno, pues las encarecía con respecto a los encendedores de gas, así que acababan de aparecer, ¿no? Esto me lo contaban que había pasado, pues si esto me lo estaban contando, qué sé yo, en el año 2000, pues había pasado como 30 años antes. Y lo que hizo el Estado italiano en este caso, fue crear un impuesto al gas, para que por lo menos igualar el precio. Los encendedores de gas, por supuesto, subieron de precio porque tuvieron que incorporar también ese nuevo impuesto al gas. El impuesto a las cerillas lo quitaron hace unos años, pero no por nada, no porque dijesen, bueno, vamos a dejar ya de grabar las cerillas, los fiammiferi, sino porque ya apenas se vendían. Se fuma mucho menos que antes, las vitrocerámicas son muy comunes en las cocinas y ya no hay tantas cocinas de gas y bueno, se empleaban poco. Así que recaudaban muy poquito con ese impuesto. Para sustituirlo, por supuesto, se inventaron otros que, bueno, automáticamente encarecieron otros productos. Bien, te he puesto este ejemplo italiano y bonito de los fiammiferi para tratar de hacerte ver la derrota. Es esa la derrota, Pau. No te identifiques con el Estado, ni te compadezcas de él. Uno de los mayores éxitos que han conseguido los políticos de un tiempo a esta parte es confundir a mucha gente, entre ellos a ti por lo que veo, haciéndoles creer que sus intereses son los intereses del Estado. Y no es así. Ocasionalmente coinciden, pero solo ocasionalmente. Lo normal es que el interés del Estado vaya por un lado y el del contribuyente por otro. Son por lo general divergentes. Así que Google está de nuestro lado, no del lado del politiqueo. Tenlo claro. Si a Google le suben o le ponen un impuesto, te lo están poniendo a ti, para darles de comer a ellos y mantener un armatoste que en buena medida es inservible y que no trata más que de reproducirse y crecer. Bien, vamos ahora con Hugo, que es de Uruguay, que quiere hacer una defensa del nacionalismo en Hispanoamérica. El nacionalismo es un término demasiado amplio que comenzó en el siglo XVIII y hay muchas formas de nacionalismos. Una de las formas es el nacionalismo rusoniano romántico, que es el que básicamente se da en Europa, y por otro lado está el nacionalismo cívico liberal, que es el que se dio en toda América en el siglo XIX, que está basado un poco más en John Stuart Mill, que es un nacionalismo para naciones recién formadas y muy poco pobladas, y que se nutre de la inmigración. Obviamente, ambos conceptos, más otros tantos que de nacionalismo, se confunden. Si por ejemplo nos vamos a la Guerra de la Secesión, los sureños eran más románticos que los yanquis. Pero no podemos, permitir que, yo qué sé, por ejemplo, Macron diga que el patriotismo es bueno y el nacionalismo es malo, cuando en toda América y por muchos años han sido sinónimos. Es verdad que los partidos nacionalistas creados a partir del siglo XX, como por ejemplo el peronismo, el PRI, el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, recogen las ideas que estaban en boga al momento de su creación, como por ejemplo el comunismo o el fascismo. Pero lo que quiero dejar en claro es que los partidos nacionalistas americanos fundados en el siglo XIX nada tienen en principio que ver con los nacionalistas xenófobos europeos o nacionalistas europeos, ni con el peronismo, ni con Bolsonaro, ni con el socialismo siglo XXI. Porque este concepto liberal, conservador, liberal, cívico, es un concepto mucho más puro y simple.
Bueno, no sé qué opinas al respecto, si varía tu opinión, que he escuchado antes que no te gusta mucho el nacionalismo, o no. Y era eso, me parece que es un tema muy interesante y que da mucho que hablar. Bueno, un saludo. En América, Hugo, el nacionalismo se empleó para crear estados-nación donde no los había. Porque, a ver, los colonos ingleses de las 13 colonias de Norteamérica eran esencialmente ingleses. No más que ahora Washington o Adams o cualquiera de ellos. Y los españoles de los virreinatos eran esencialmente españoles. Los del norte hablaban inglés y vivían como ingleses, y los del sur hablaban español y vivían como españoles. Así que tenían que buscar diferencias, primero con la metrópoli, que les permitiese justificar o legitimar que se pusiesen por su cuenta, y luego ya entre ellos. Mira, yo por más que me empeño, no veo diferencia alguna, o muy pocas, mínimas, minúsculas, entre alguien de Toronto y alguien de Nueva York. Dirás, no, pero hay diferencias. Bueno, pues también las hay entre Nueva York y Chicago. O entre alguien de Montevideo y alguien de Buenos Aires. Me dirás, no, pues claro que hay diferencias. Sí, pero también las hay, y más grandes, entre Buenos Aires y Córdoba. Voy más lejos. Hay mayor diferencia. Podrías decirme, bueno, el acento. El acento. Mira, hay más diferencia en el español hablado entre ciertas regiones de España que en el español hablado en Chile y en México. Bueno, no tienes más que escuchar a un asturiano y a uno de Cádiz. Así que ni siquiera era el acento. Las repúblicas hispanas de América fueron consolidándose, como bien sabrás, entre el año 1820 y 1870. Es en ese medio siglo cuando se crea la Hispanoamérica actual. La única excepción es Panamá, que nació algo después, en el año 1903, por deseo de Estados Unidos, que la desgajó de Colombia para construir el canal. Bien, para consolidar esas repúblicas todas de nuevo cuño, que no habían existido nunca antes, las élites políticas locales necesitaron recurrir a un programa de construcción nacional que llevaba todos los elementos importados de Europa. Todos, sin excepción. La bandera, el himno, los platos típicos, los bailes tradicionales, incluyeron obviamente las glorias del pasado, pues lo que buscaron los que podían hacerlo eran las glorias del pasado indígena, los próceres, si es que los tenían, que no siempre se daba el caso, etc. Tiene el mismo programa del nacionalismo en Europa, clavado. Luego, claro, pasa que llegas allí, bajas al mundo real, cruzas, no sé, el río Suchate, que separa México de Guatemala. A un lado está, la frontera está en un par de ciudades pequeñitas que hay. A un lado está la ciudad de Tecunumán y al otro la ciudad de Hidalgo. Bueno, fíjate en los nombres. Uno es un caudillo quiché, Tecunumán, que luchó contra los españoles en el siglo XVI y que al parecer nunca existió. Y el otro es el cura Hidalgo, vamos, el que dio el grito de Dolores. Como ves, ahí tienes la construcción nacional en el nombre de las ciudades. En este caso pasado indígena y en el otro caso, el caso mexicano, un prócer. Bueno, cruzas el puente, muestras tu pasaporte español, te dejan entrar sin visado si eres español. A los guatemaltecos no, a ellos les obligan a tener un visado. Luego, como no lo tienen, pues lo que hacen es que cruzan el Suchate a nado o en unas ruedas, unos neumáticos de tractor para luego continuar hacia Estados Unidos. Bien, pues cruzas y te encuentras con que todo es lo mismo. Hablan igual, son físicamente idénticos, sus pautas culturales son las mismas. Vamos, que el departamento de San Marcos, en el que está Tecunumán, podría ser parte de México sin ningún problema. O el estado de Chiapas, en el que está Ciudad Hidalgo, podría ser parte de Guatemala. De hecho, en el pasado lo fue. Si haces el mismo experimento con la frontera de El Salvador o la de Honduras, te encuentras con lo mismo. Es decir, que a pesar de que han pasado ya 2 siglos desde que empezó ese proceso de construcción nacional, no se ha concluido todavía. Y probablemente no concluya nunca, porque es la clásica operación hecha de arriba abajo. Y esas operaciones hechas de arriba abajo tienen algo de cartón piedra, algo falso, algo de mentira. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contrarréplica de hoy, así que os emplazo a que regreséis por aquí mañana.